Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de Lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian Raimond y soy psicoterapeuta. Me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y hoy les traigo más información sobre las 9 personalidades del Eneagrama. Y esto porque me lo han pedido muchísimo. Entonces, espero que les sirva. Les voy a dejar aquí en las notas del episodio el test para que puedas contestarlo y puedas saber qué eneatipo eres y puedas conocerte mucho más. Si quieres saber más sobre el Eneagrama, mándame un mensajito a las redes. Déjame aquí, sígueme, déjame una estrellita, un comentario o escríbeme a mi WhatsApp sin problema y voy a desarrollar cada uno de los números con más paciencia y profundidad. Pero ahorita les traigo los 9 eneatipos para que te identifiques, para que empieces a conocerte y para que empieces a conocer un poquito más sobre el Eneagrama. El Eneagrama es un mapa que describe la personalidad teniendo en cuenta la existencia de diferentes tipos de caracteres, personalidades, y en el Eneagrama se llaman eneatipos. Es un sistema que mezcla la mística oriental con la psicología occidental. Los orígenes de este sistema se pierden un poco en la historia. De hecho, no se sabe bien la forma precisa de quién estableció sus fundamentos. Existen algunos indicios que apuntan que el Eneagrama pudo haber surgido entre los sufíes, una secta mística del Islam, en el siglo X y en el siglo XI, aunque otros autores apuntan que se originó en el 2500 a.C. en el Oriente Medio. También existe una hipótesis en que los orígenes del Eneagrama se basan en antiguos descubrimientos matemáticos, pitagóricos o neoplatónicos, porque el término de enea y gramo provienen del griego que significan 9 y dibujo, respectivamente. De hecho, el Eneagrama significa diagrama de 9. Ojalá que puedan ustedes, ahorita que se me están escuchando, buscar en internet lo que es un eneagrama para que lo puedan ir viendo ahora que lo voy explicando. En el mundo moderno, el símbolo del eneagrama fue inducido por el maestro George Ivanovich y él fue el encargado de explicar el símbolo destacando las 3 partes que representan las leyes, la existencia del círculo que representa la integridad, del triángulo que es la interacción de 3 fuerzas y el hexagrama que es la evolución con el tiempo. Por favor, si pueden, búsquenlo, busquen eneagrama para que vean el dibujo y puedan ir entendiendo lo que les voy explicando. El eneagrama es una base psicológica que se fundamenta sobre la idea de que existen 9 eneatipos de personalidades diferentes en los individuos. Cada uno de estos recibe el nombre de eneatipo, que tiene que ver con los rasgos de carácter predominantes vinculados a la personalidad y a las motivaciones de las personas. Actualmente el eneagrama se ha extendido en ámbitos espirituales, comerciales, educativos, y esta expansión se debe que es una herramienta súper útil para descubrir las aptitudes específicas de las personas. La aplicación del eneagrama presenta los siguientes beneficios. O sea, el eneagrama te da deseo de que las personas puedan conocerse más y quieran conocerse más, descubren la personalidad del individuo y localizan en esta el eneagrama y reconocen cómo gestionar mejor el tipo de personalidad según su eneatipo. También la aplicación de lo aprendido mediante el eneagrama día a día, ¿no? Es una perspectiva que ayuda a los individuos a autoconocerse para saber cómo gestionarse, cómo autogestionarse. Y esto puede ser muy beneficioso a la hora de establecer contacto y relación con otras personas. Yo algo que les platico mucho cuando les estoy enseñando el eneagrama es que cuando yo conocí el eneagrama, que fue hace muchísimo tiempo en un curso que tomé, si no mal recuerdo, hace unos 10 años, me encantó, pero lo que más me llamó la atención es que pude encontrar rápidamente el eneatipo de mi esposo, por ejemplo. Y no había acabado el día de ese día de curso cuando comprendí muchísimas cosas que afectaban nuestra relación y me di cuenta que tenía que ver con su personalidad, ¿no? Porque cuando entiendes los rasgos de la personalidad de una persona, vaya la redundancia, te das cuenta que muchas de las cosas que hace no tienen que ver contigo. Tiene que ver con su manera de ver el mundo. Les voy a poner un ejemplo. Mi esposo es eneatipo 1, yo soy eneatipo 8. Y como es eneatipo 1, ahora ya no, la verdad es que ha evolucionado muchísimo, se ha centrado muchísimo, pero era un hombre súper como rígido, cuadrado, las cosas se tienen que hacer de esta manera, hay que seguir las reglas y de tal. Y yo siendo un 8, pues obviamente yo quiero hacer las cosas por mis calzones como yo quiero. Entonces al principio
Eso ocasionaba muchos problemas. Cuando entendí su eneatipo y entendí mi eneatipo, muchísimos de nuestros problemas bajaron. Ya después, mis hijas estaban chiquitas, con el tiempo fueron creciendo y yo fui descubriendo cuáles eran sus eneatipos y eso me hizo comprender cómo veían la vida en muchos aspectos y poder llegarles mejor, de una mejor manera, saber que les cuestan más unas cosas que otras, saber que hay cosas que tienen pues muy importantes que desarrollar y que los hacen sentirse de una mejor manera, etcétera. Entonces, conocer tu eneatipo y el de tu familia es una maravilla en cuestión relación. Los diferentes tipos de personalidades o enatipos se enumeran del 1 al 9, ¿sí? Y ningún número de personalidad es superior a los demás, sino que cada uno cuenta con ventajas e inconvenientes. Es importante saber, ¿no?, que ningún número es mejor que otro, porque todos aportan ciertas virtudes positivas y también tienen sus limitaciones. Una persona se puede sentir identificada por aspectos de cualquier eneatipo, aunque siempre tendría más complicidad con uno en concreto. No todas las características del eneatipo de un individuo tienen que identificarlo. Puede ser que alguna no comparta, pero que sí lo haga en la mayoría de los aspectos. El eneatipo se fundamenta en los primeros años de vida y se mantiene durante la edad adulta. Puede resultar más sencillo identificar el eneatipo de las demás personas que el de uno mismo. Observar cómo actúa ante situaciones de estrés puede ser muy útil para reconocer el eneatipo en el que se encuentra un individuo, dado que se activan todas las motivaciones ocultas o acciones espontáneas, ¿no? Lo que llamamos también en psicología mecanismos de defensa. El eneatipo no es estático y un ejemplo de ello son las direcciones de integración y desintegración que hacen para variar las personalidades. Es un trabajo personal para conocerse a sí mismo. Esto de las integraciones, si eres por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ayer hablé con una paciente que se volvió amiga y hoy en día es una hermanita hermosa de mi tribu que amo y adoro, Ashley, que por cierto hizo un podcast que le voy a poner su podcast aquí abajo para que lo escuchen. Ella hace un podcast bien lindo sobre experiencias de personas consumiendo hongos en macrodosis y está muy lindo, se los recomiendo, pronto voy a estar ahí en la entrevista con ella, ¿no? Compartiendo mi experiencia. Pero volviendo a lo de los eneatipos, ella cuando yo le dije, mira, haz este test, tú eres este eneatipo, ve, y se metió y empezó a leer y a leer, me escribe, Cris, yo sé que tú has de ser un 2, ¿no? Un 7. Y me encanta que me dijera eso porque mi esencia total es un 8, ¿no? Y de hecho, el que me haya dicho que soy un 2 es que de alguna manera, pues ha resurtido efecto el trabajo que he hecho en mí, como para que no me viera como un 8, me viera como un 2. En el 8 la integración va hacia el 2, o sea, te hace una mejor persona cuando vas hacia el 2, ¿no? Entonces, que me haya dicho eso, dije, ay, qué bueno, significa que ella me percibe de esta manera y significa que ya he trabajado estos puntos. Entonces es súper lindo. Algo importante que tiene que ver el enneagrama es que busquen la imagen, por favor, para que vean este círculo con 9 números alrededor lleno de rayas. Todas las rayas tienen un sentido, pero vamos poco a poco, ¿no? La primera triada es el 8, 9 y 1 y es la triada de el cuerpo. ¿Qué significa esto? Que sientes primero en el cuerpo lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo que soy 8, cuando algo sucede, me enojo, pasa un problema o estoy en estrés, lo primero que siento es como una explosión en el cuerpo, ¿no? Entonces, el 8, 9 y 1 también le dicen la triada del relacionarse y es un centro muy instintivo. Los 8, 9 y 1 tenemos muchísimo instinto, ¿no? Nos llevamos mucho por el instinto porque el cuerpo reacciona incluso antes que las emociones y antes que la mente, el cuerpo sentimos que es lo primero que nos reacciona. La segunda triada, que es la del sentir, la de las emociones, es el 2, el 3 y el 4. Y la tercera triada, que es la triada del hacer, es el 5, el 6 y el 7. Y esto se los explico porque si ustedes ya contestaron su test del enneagrama, que se los voy a dejar aquí en las notas del episodio, pueden darse cuenta por qué, por ejemplo, si su esposo es 1, puede que sea mucho más, que sienta mucho más en el cuerpo las reacciones, que si tú, por ejemplo, si tú eres un 5, que es mucho más mental, los 5, 6, 7 son mentales, entonces su reacción no es tan explosiva como el 8, 9 y 1, que somos mucho más, sentimos mucho más fuerte en el cuerpo, a diferencia del 2, 3 y 4, que son mucho más emocionales, mucho más inspirados, recargados o basados en las emociones. También en su círculo van a ver que están
los números pues secuenciados. Empieza el 9 arriba, luego el 1, 2 y tal. Cuando decimos ala, en el test seguramente el ala casi siempre sale tu primer número y el segundo número más bajo, digamos, el primer número que te sale es el más alto y es el resultado, ¿no? Tú eres por ejemplo, yo, un 8. Y mi ala solo pueden ser los dos que están al lado. O sea, mi ala puede ser el 7 que está al lado del 8 o el 9 que está al lado del 8. Y esas son las alas. ¿Qué significa? Que te inclinas más hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, un 1. Puede ser un 1 que es muy perfeccionista, muy bien hecho, muy rígido y tal, pero es muy servicial, muy ayudador, como un 2, ¿no? Por ejemplo. O tenemos también un 1 que puede tener, en lugar de la 2, puede tener un ala 9 que sea mucho más pacífico, mucho más relajado, como que le dé el avión a todo el mundo y no más le importe lo que él piensa y le valga lo de los demás porque esté como más relajado en ese lado. Entonces, depende. Por eso el test es muy bueno, la verdad que les voy a poner es muy bueno. Sin embargo, fíjense mucho en las características y algo importante, a veces no van a tener todas y casi nunca tienes todas y qué bueno, eso significa que estás más centrado, pero si de casualidad salió un número, pero identificas totalmente con otro, revíselo. A veces contestamos en el test lo que quisiéramos ser y no lo que somos. O sea, lo que está en nuestra mente, pero no lo que pasa en la realidad. Entonces también ojo con eso. Y que pasa poco, les quiero decir que pasa poco, casi siempre o el 90% de las veces que yo he hecho este test con mis pacientes es muy claro y muy específico. Hay otro punto del eneagrama que se llama las pasiones. Y las pasiones se puede decir como todas estas cosas que nos ocurren, que pueden ser también como los 7 pecados capitales, ¿no? Y es así. Pero eso también te puede identificar mucho como con tu eneatipo. Les voy a poner el ejemplo, ¿no? El 9 es la pereza y se entiende como una pereza del alma, o sea, una como desgana general interior que produce que se oscurezca la conciencia. Y esto puede llevarlo a caer como en una rutina donde le cueste trabajo como accionar, ¿no? El 1, por ejemplo, es la ira, ¿no? El pecado, digamos, que tienen los unos es la ira retenida. ¿Qué significa? Aguantan, 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 aguantan hasta que explotan, o a veces aguantan y aguantan, pero se convierte en algo del cuerpo, ¿no? Lo somatiza de alguna manera en el cuerpo. Entonces, la ira, por ejemplo, es como una rabia de justicia, ¿no? Y está en la 1. En el 2 es el orgullo, ¿no? Contiene como una ira narcisista y es una pasión que predomina el eneatipo 2. Ahí se manifiesta una dificultad de ver todo con facilidad de evadirlo y manipularlo. Los 2 son seres como muy manipuladores, ¿no? Es importante ver esta parte de orgullo porque si no la ubicas, puedes estar como muy en un lugar de víctima, me explico, pero como yo y a mí como me hicieron, y con esta sensación de abuso y sentirte víctima y a la vez sentir orgullo, pues te lleva mucho como que quieras manipular las situaciones. El 3 es la vanidad, ¿no? La vanidad es que tienen una pasión por tener una buena imagen de sí mismo. Es importante que para ellos lo más importante es como en su visión del éxito, ser exitoso, ¿no? Para algunas personas exitoso será ser como rico y viajar y tal y tal y tal. Entonces siempre quieren hacer eso para mantenerse como en ese lugar, ¿no? Entonces el 3 siempre tiene la vanidad. Los 3, yo me he dado cuenta que les cuesta trabajo interiorizar, ¿no? Hay algunos eneatipos que son muy difíciles de interiorizar, como el 3 y el 8, que son más difíciles de llegar a lo profundo. Todos podemos ser superficiales y todos podemos ser profundos, pero esto se los comparto en mi experiencia. Los 3 son un poco superficiales, si se entiende, ¿no? Están muy pendientes del mundo de afuera y a veces les cuesta trabajo ver el mundo de adentro. El 4 es la envidia, ¿no? Es el deseo de poseer algo que tiene otra persona. Se trata de una pasión dominante en este eneatipo. Y la envidia se define como un sentimiento de carencia y escasez interior acompañado con un impulso de llenar ese vacío con algo de fuera. En el 5 es la avaricia. Y la avaricia es como se caracteriza por ser un sentimiento de carencia resignada, ¿no? Los 5 son personas con una
disposición psicológica acumulativa y ahorrativa más allá del dinero. Acostumbran a tomar una posición desconfiada ante la vida, ¿no? Y algo que hace también muchísimo son juzgar, ¿no? Los 5 en esta avaricia y en este lugar donde se ponen, enjuician mucho a los demás. El 6 es el miedo, ¿no? Y tiene que ver con el pensamiento de que existe un mundo muy peligroso. Es importante que estas pasiones son las maneras de ver la vida. O sea, por ejemplo, en el 3 les acabo de decir, la manera de ver la vida es que aquí en la vida vinimos a lograr y a ser exitosos. Pero, por ejemplo, un 6 viene a sobrevivir. O sea, un 6 viene como, imagínense, su pasión o su pecado es el miedo. Y luego ve que es un mundo peligroso, entonces sí, está mucho en sobrevivencia. Esta pasión tiene la singularidad de no tener únicamente miedo a las cosas, sino también experimentar el propio miedo, es decir, a producirse y reproducirse angustia, ansiedad, ¿ok? El miedo también se relaciona con la agresividad, la ira y la avaricia. Y esto provoca muchísima inseguridad, ¿no? En el 7, su pasión o su pecado, como lo quieran ver, es la gula, ¿no? El 7 se caracteriza por un hedonismo, o sea, siempre está buscando placer y pasársela bien, ¿no? Y eso hace que siempre esté también como buscando. Es gente que en mi experiencia es muy ansiosa. El 8 es la lujuria, ¿no? Y la lujuria es como la búsqueda de poder, de ser intenso, de vivir todo, ¿no? Es esta búsqueda de poder en la que se intenta eliminar el miedo o la experiencia de dolor. Y tiene una conexión con el sexo, sin embargo, es importante tener claro que lo que se quiere es como una intensidad de todo, no solamente del sexo, ¿no? Y el 9, como les dije hace rato, tiene como pecado pasión la pereza, les cuesta trabajo moverse, les cuesta trabajo automotivarse, ¿no? Y les explico esto, obviamente el eneagrama, bueno, pues realmente es estudiarle y saberle y leerle porque sí vale la pena, porque hay muchos libros del eneagrama, hay muchas cosas sobre el eneagrama muy interesantes, muy lindas. Yo se los digo aquí, ya había hecho un capítulo del eneagrama, pero lo quise retomar porque hay mucha gente con mucha curiosidad y muchas ganas de entenderlo y la verdad es que es una súper buena herramienta para esto. Entonces, sí es importante que se den cuenta que no es nada más como, ay, tú eres un tal. No, a mí me encanta, apenas se las conozco, me dicen, ¿yo qué número soy? Digo, bueno, pues no sé porque no te conozco tan bien. Sin embargo, a mis pacientes, el número que me dicen es nada más, o sea, casi hacer check, porque casi todo, un 80% de lo que es el rasgo de personalidad, pues es lo que sale, ¿no? Y eso es impresionante. Ahora les voy a explicar dónde está, o sea, cuál es el mensaje y el origen de cada uno de las personalidades, ¿ok? Empecemos con el 1. El 1, el mensaje es, eres bueno y virtuoso si haces lo correcto. O sea, ese es el mensaje que tienen. Entonces, imagínense, ¿qué peso está en el hacer? Si eres bueno y virtuoso si haces lo correcto. Entonces, tiene mucho peso en el hacer. El origen es que los 1 desarrollan su personalidad cuando son niños debido a que se identifican con los padres de forma negativa. El desapego hacia sus progenitores provoca un desarrollo de sus superegos, aprendiendo a temer la condenación e intentando ser siempre mejores e incluso perfectos. Se percatan entonces de la importancia de reprimir sus sentimientos y emociones para poder mejorar. Asimismo, desarrollan la responsabilidad y la seriedad a una edad muy temprana para cumplir con las expectativas de los padres. El 2. El mensaje del 2 es, vales como persona cuando eres querido o amado por los demás o por los amigos. Y el origen del 2 es que durante la infancia los 2 creyeron que debían anteponer las necesidades de los demás por encima de las suyas, que si no daban, no recibirían y que debían ganarse un sitio para que los demás les tuvieran afecto. Así fue como tomaron una posición de ayudador, de individuo generoso que siempre complace a los demás con su atención y su cuidado. ¿Qué pasa o cuál es el problema de los 2? Que se dejan de ver a sí mismos para ver a los demás. Caen muchísimo en codependencia, en celos, en pérdida de sentido de vida, etc.
El 3. El mensaje del 3 es, vales como persona cuando tienes éxito y cuando la gente te valora y piensa bien de ti. Ujú. El origen es que en su infancia sintieron que eran amados por sus logros y sus éxitos, no por ser ellos mismos. La aprobación de las personas la conseguían mediante la consecución de sus metas. Por este motivo, para que ellos se sientan valiosos, recaen en el éxito y en el buen rendimiento. El 4. El mensaje del 4 es, vales cuando eres fiel a ti mismo. Y los orígenes que en su infancia los 4 no se sintieron identificados ni con su madre ni con su padre. No contaban con un modelo a seguir, por lo que se volcaron en analizar su interior para descubrir cuál es su identidad, se sienten incomprendidos por los progenitores e incluso muchas veces abandonados. Los 5. El mensaje es, tienes valía cuando eres experto en algo o sabes sobre un aspecto. Los orígenes es en que en su infancia no se sentían seguros con sus familias, sino al contrario. Sus padres los abrumaban, generalmente porque les presionaban a realizar actividades sociales. De pequeños pasaban mucho tiempo solos y ocupaban su mente y su imaginación a través de la lectura o tocando algún instrumento. Los niños que para su edad están muy avanzados en ciertos aspectos, como pueden ser las matemáticas y la ortografía, esta autonomía conlleva a una observación del mundo, pero también sobre sí mismos para descubrir sus mentes. El 6. El mensaje del 6 es, tienes valía cuando haces lo que se espera de ti. Y los orígenes son que los pensamientos de no ser capaces de vivir solos o no tener apoyo se habían dado ya en la infancia. O sea, los pensamientos de no ser capaces de poder vivir solos ya estaban en la infancia, imagínense. En aquel estadio, alguna figura adulta como sus padres, abuelos o profesores les ofrecían seguridad. Aprendieron a seguir las normas que esta figura les imponía, dado que los protegían. Por lo tanto, eran leales a cambio de seguridad y apoyo. El 7. El mensaje del 7 es, estás bien y feliz cuando obtienes lo que necesitas. Y los orígenes son, los 7 se sintieron privados del cuidado materno en una edad muy temprana, lo que impidió que se sintieran inseguros. Lo que implicó, que se sintieran inseguros. Por este motivo, los 7 intentan comprender esta sensación de inseguridad mediante la búsqueda de cosas que les hagan ser felices. Muchísimos 7 tienen esto de por ejemplo, de comer en exceso, de tener atracones, de tomar mucho, de enfiestar, de todo eso, porque al sentir que cuando tienen esas cosas, o sea, cuando obtienen lo que necesitan en el momento están bien, se van como a sentirme bien inmediatamente, ¿me explico? En el momento. Entonces, eso les pasa mucho. El 8. El mensaje es cuando más fuerte eres y más al mando estás de la situación, más valía tienes. Los orígenes, los 8 tuvieron que hacerse adultos más pronto que otros niños, por lo que consideraban que era importante ser fuertes y proteger a los débiles, dado que ser débil conlleva problemas. Son personas que no quieren sufrir humillaciones y además les gusta vengarse de los injustos. Los 9, su mensaje es, estás bien cuando te rodean buenas personas y te sientes bien. Los orígenes, en su infancia los 9 aprendieron a disociarse de los incidentes amenazadores y traumáticos e invertirlos para adoptar un papel más mediador y pacificador. Aprendieron que no causar problemas contribuía a la armonía familiar. ¡Wow! Y fíjate con lo que acabo de decir, qué importante es conocerte y saber de dónde viene. Yo creo que una cosa que nos pasa muchísimo es que nos juzgamos súper fuerte. Yo veo en terapia todos los días el automaltrato, ¿no? Creo que lo que no deja avanzar muchas veces es la culpa y sobre todo la vergüenza. O sea, la culpa es haber hecho cosas, ¿no? Cosas malas, ¿no? Pero la vergüenza es que algo en ti está mal, o sea, que algo de ti está mal. Y hay que saber que, a ver, todos tenemos defectos o áreas de oportunidad o cosas que trabajar y crecer, pero nadie está mal. Somos la consecuencia hoy en día de todas las experiencias, de los papás, del ambiente, de donde vivimos. Ya cuando empezamos en un trabajo de conciencia, y me imagino que si estás escuchando este podcast, estás en ese camino, entonces ya puedes elegir quién quieres ser. Antes de eso, yo le llamo la ignorancia del inconsciente. No tienes culpa de nada. No puede existir culpa cuando no
sabes qué está sucediendo, cuando no sabes quién eres, cuando no sabes de dónde vienes, cuando no te conoces. Entonces, una cosa que trabajo mucho en terapia, se los digo para que lo trabajen ustedes en casa, es ver todas estas cosas que ves mal en ti como simplemente lo lógico que tenía que pasar. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si me pongo yo de ejemplo otra vez, si yo soy un 8, ¿no? Y en algún momento de mi vida, a los 20 años, era una mujer súper rígida, súper autoritaria, quería hacer las cosas como yo quisiera y tal y tal y tal. Fue también porque fue la respuesta a mi historia. Yo tuve desde muy chavita que hacerme cargo de mí, tuve a mi hija muy pequeña y tuve que trabajar y estar al pendiente de mis hermanos y tuve que estudiar y tuve que estar en un estado de sobrevivencia en un medio muy difícil como, bueno, en un medio difícil de trabajo y esto me hizo en tener este mensaje de que si no soy fuerte, no hay manera en que proteja a los míos y necesito ser fuerte para estar bien y controlar la situación. Entonces, ahora lo veo y me veo con ternura, me da compasión, porque veo que esta manera de actuar y de ser simplemente era un mecanismo de defensa para sobrevivir a la situación que yo estaba viviendo. Y en lugar de sentirme mal por lo que hice o por lo que fui, o incluso tal vez la manera en la que eduqué a mi primera hija, mis hijas se llevan 8 años en cada una, yo era una mujer totalmente diferente a los 18, que a los 26, que a los 34. Obviamente fue una mamá muy diferente. Y sigo cambiando como mamá todos los días. Y a veces de verdad hay cosas que las pienso y se me hace un hoyo en el estómago porque sigo sintiendo un poco de culpa. Y cuando eso pasa, veo que es una herida, que es mi herida y que tengo tal vez vergüenza. Y cuando siento eso, se los platico para que ustedes lo hagan. Cuando te pase algo, que tengas un pensamiento donde sientes que te está doliendo en el cuerpo y que ahí está una herida de algo, que sientes culpa o sientes vergüenza de algo que hiciste, seas la adulta que necesitaste en este momento para ti. Por ejemplo, en mi ejemplo otra vez, Cris, era la manera en la que tú sobreviviste, lo hiciste lo mejor que podías, lo hacías para sobrevivir, eh, hiciste muchas cosas muy bien, estabas muy chiquita, tal, tal, tal. Y entonces me hablo de una manera amorosa y cuidadosa donde me doy cuenta que hice lo que podía hacer. Todas las personas hacemos lo que podemos hacer desde nuestra conciencia, desde nuestra inteligencia, desde nuestra situación. Y cuando entendemos eso, dejamos de juzgar a las demás personas. Y sobre todo, el trabajo más importante es no juzgarnos a nosotros mismos. Creo que el otro día escuché un video que me impactó, punto y aparte me impactó. Hay pocas cosas que me impactan, pero esa me impactó total. Y era en este canal de Mandalia que me fascina, que se los recomiendo. También lo han hecho podcast, pero realmente es un canal. Y salía una persona que hablaba sobre qué pasaba cuando nos moríamos, ¿no? Era una persona como que canalizaba y shalala. Y punto y aparte de lo que decía y de qué estudios pudo haber tenido ella o no para decir lo que decía, lo importante era que todo lo que decía me hacía total sentido. O sea, he escuchado mucho, lo he platicado en otros podcasts, pero yo crecí en una familia muy religiosa católica. Después muere mi papá, mi mamá se hace totalmente judía, entonces cambió toda su religión a ser judía, pero judía bien, así de hueso colorado. Y, y ya más grande empecé a estudiar y leer sobre todos los fundamentos y la filosofía del budismo y, bueno, muchas cosas que me gustan, ¿no? De las religiones, escuchar y demás, pero definitivamente, sobre todo de las religiones, creo que hay muchas patas rotas en las bases. Pero esto que decía esta señora, que ya mal que no me acuerdo cómo se llamaba, pero aparte me acuerdo que lo vi en la noche, tenía mucho sueño, pero era mucho impacto lo que estaba leyendo porque haz de cuenta que mi alma me decía, escúchalo, porque escuchaba lo que me decía y me hacía total sentido. O sea, total sentido como cuando entiendes algo a profundidad, que está conectado a tu mente, con tu cuerpo, con tu corazón, con tu alma y todo lo está entendiendo. Y bueno, ahí les va lo que decía. Parezco de estos comerciales de ta, y adivinen qué, pero ahí les va. Ella decía que cuando morimos, este como examen de conciencia o cuando llegas que dicen que Dios te va a juzgar y todas esas cosas en el catolicismo y etcétera, en la religión que quieras, siempre hay como este juicio, lo que sea, decía que este juicio es hacia ti mismo. Si tú eres capaz de ver tu vida y entender con compasión cada etapa y autoperdonarte, pasabas como el cielo.
¿no? O sea, como al cielo, se lo estoy resumiendo porque fue un video de 2 horas, ¿no? Muy largo. Pero era esto, era como lo más importante, no va a ser la gente, lo que pasó, no, va a ser que puedas observarte a ti mismo con compasión y puedas perdonarte todo el dolor que hiciste consciente o inconscientemente y puedas entenderlo desde un amor, ¿no? Grande. Y yo me quedé pensando, dije, claro, porque además eso lo trabajo tanto en terapia, o sea, veo que lo que más tiene a la gente atada al ego, a lo terrenal y al dolor, es todo lo que está en su mente y muchas veces con respecto a la vergüenza o la culpa. Y eso no te deja avanzar. Entonces, decía muchas otras cosas más, pero ese pedacito dije, claro, o sea, cuando ya no estés en tu cuerpo y el alma esté, va a ser eso, va a ser, te puedes ver con compasión o no. Ahora imagínate que en la tierra, ¿no? Hoy que tienes esta mente y este cuerpo para vivir toda la experiencia humana, puedas verte con compasión y con amor y te des cuenta que has sido la persona que has podido ser desde la inconsciencia que has tenido y que hoy estás en un camino de aprendizaje donde como cualquier aprendizaje de repente te va a salir, de repente no, de repente vas a ser la persona que quieres ser y vas a aprovechar la situación para curar la herida y de repente vas a decir, Dios mío, ¿cómo es posible que me haya comportado así? ¿Cómo me salió eso? ¿Cómo sentí eso? Y sientas otra vez la culpa y tengas que hacer todo este trabajo de conciencia, de sanar tu herida, de sonreírte, amarte, decirte cosas lindas para poder estar bien contigo. Si no estás bien contigo, vives queriendo estar bien a través de los ojos de los demás y eso no existe. Tu vida tiene que ver en cómo tú percibes el mundo y cómo te sientes contigo. Por eso es esta explicación de que el camino es para adentro, que la felicidad está para adentro. Porque si cambias tu manera de percibir el mundo, entonces las situaciones de afuera no te van a llevar a un lugar donde no puedas avanzar. Vas a vibrar en lo que quieras que te llegue y eso va a llegar. Vas a vibrar en abundancia, vas a vibrar en gratitud, en amor, en compasión. Se oye muy trillado, pero, y lo he dicho creo que ya en un podcast y creo que ahora lo voy a repetir mucho, la respuesta de todo es el amor. Y parece cursi, pero la respuesta de todo es el amor. Si vibras en amor, si percibes en amor, si te comunicas en amor, si sientes en amor, si te miras en amor, entonces puedes vivir desde la plenitud la experiencia humana, y eso no significa estar feliz todo el tiempo. Ojo, el vibrar en amor es poderte vivir en esta experiencia humana amándote, aunque la situación sea triste, aunque haya pasado esto, aunque hayas tenido que esto, no importa, porque las situaciones van a pasar, porque a eso vinimos a este mundo, a aprender y a vivir y a experimentar y a sentir. Pero la percepción con lo que eso pase lo hace todo. Les voy a poner un ejemplo muy claro de percepción. Si cuando te subiste por primera vez a un juego mecánico o a un deporte extremo y sentiste un hoyo en el estómago y tu percepción fue, esto es horrible, me voy a morir, probablemente seas una persona que no le guste eso, que le dé mucho miedo y que no experimente ese tipo de cosas. Otra persona que se sube igual a la misma montaña rusa percibe, wow, eso se siente increíble. Y entonces ella sintió lo mismo que tú físicamente, pero su percepción fue diferente. Esta persona que percibe la adrenalina y el hoyo en el estómago como algo rico, agradable y wow, va a poder disfrutar de mucho más cosas que a la que le da miedo volver a sentir eso. Los dos sienten lo mismo, pero la percepción es diferente. Así es la vida. La vida tiene que ver en cómo la percibes. De verdad, yo lo veo todos los días. Todos los días veo personas que lo tienen todo y perciben la vida sumamente triste desde un lugar de dolor y de vacío, sin sentido. Y he conocido personas, admito, no muchas, si lo pusiera en una balanza, desafortunadamente, o tal vez por mi trabajo, conozco personas que más están en este lado de no percibir la vida desde un lugar amoroso y placentero.
sobre todo amoroso, que también no tienen casi nada, pero perciben la vida de una manera hermosa y en amor. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo la percibes tú? ¿Percibes las cosas con amor? ¿Percibes la vida con amor? ¿Percibes tu historia con amor? Por favor, sígueme en mi página Lo que se llama se cuida, en mi Instagram Lo que se llama se cuida. Aquí abajo también dejo mi WhatsApp y mi teléfono, porque estoy haciendo retiros en Cancún, a la mitad de la selva, para que vayas y puedas sanar y trabajar todas esas emociones que te tienen atorada, que no sabes cómo hacerle, que quieres avanzar. Estos retiros son hermosos y se hacen unas tribus de una comunidad hermosa de contención, donde podemos llorar y reír y meditar y comer y vivir, y tenemos dinámicas y expresamos, y es algo muy bonito. Entonces, si quieres vivir algo así, bueno, pues escríbeme a mi WhatsApp o búscame en mis páginas o sígueme, y ahí voy poniendo lo de los retiros en las historias y en las publicaciones para que los puedan ver. Y si te interesa que explique más lo del enneagrama, que explique número por número, que me eche el podcast de cada uno de los números y todo, por favor escríbemelo, y si me lo piden pues lo hago con muchísimo gusto para ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana. Bye bye. Esta ha sido una producción de puntoprimario.com.